Continuamos con el Evangelio según Lucas y en esta ocasión toca el capítulo 4 y como ya sabéis, por lo menos en Lucas, a partir del capítulo 4 ya empieza lo fuerte y va a costar mucho más ir rápido porque hay aspectos que son de mucha bendición y de mucho interés para nosotros. Así que, si me permitís, hoy nos vamos a centrar en el acontecimiento de la tentación de Jesús en el desierto, que se encuentra en el capítulo 4 de Lucas, versículos del 1 al 13. Dice así el autor: Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: No, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos, para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: Las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Amén. Vemos que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y esto quizá ya nos puede plantear una especie de, ¿cómo decirlo?, tensión para nosotros, ya que ¿cómo no va a estar Jesús lleno del Espíritu Santo si es Dios? Si el Espíritu Santo, Dios Hijo, Dios Padre son uno. Pero en nuestra forma de acercarnos a Jesús, en este momento, es importante resaltar que Él está lleno del Espíritu. Pero no solamente eso, sino que también vemos que en medio de este contexto, aunque aparentemente el protagonista sea Jesús, el que ha iniciado esta escena, el que ha abierto este acontecimiento, no ha sido solamente Satanás, sino que ha sido el propio Espíritu Santo que ha llevado a Jesús al desierto. Como ya comenté en el estudio bíblico de 1 Timoteo capítulo 4, por un lado vemos la cara mala de Satanás tentando a Jesús, pero por otro lado vemos la cara buena y necesaria del Espíritu Santo probando a Jesús. Y el sentimiento que se respira aquí es el que aparece en Hebreos capítulo 12, que si me permitís voy a leer un poco. A partir del versículo 5. En Hebreos 12, en el versículo 5, en adelante, dice así: ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no temas a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que aman, y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces,
¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. En este caso vemos cómo Dios Padre está probando a Jesús. Y esto es un ejemplo claro de la obediencia y de la relación íntima que demuestra una y otra vez, pero aquí va a ser el comienzo del ministerio de Jesús ante el Padre y ante los demás. Vemos cómo Jesús está probando en medio de este desierto que Él conoce las Escrituras y que las usa para estar en comunión con Dios. Y qué bien que lo hace, porque vemos que Satanás también usa las Escrituras para que estemos separados de Dios. Fijaos qué revelación está aquí. Pero vamos a empezar por el principio. Ya sabéis que este texto es caracterizado por un símil, una comparación entre Jesús, por un lado, e Israel, por otro. Donde Israel fracasó, Jesús triunfa. Pero también es una comparación entre Moisés, cuando recibió la ley, y Jesús trayéndonos el Evangelio. Y ya sabéis por qué algunos comentaristas, pastores, teólogos lo ven así. Pues no es casualidad que, como leemos en los primeros versículos, Jesús estuvo 40 días en el desierto sin comer. Y ya sabéis que cuando Israel fue liberado de Egipto, camino a la tierra prometida, estuvo 40 años en el desierto. Pero me llama más la atención la comparativa con Moisés, aunque no puedo omitir un aspecto que quizá ya conocéis, acerca de que algunos comentaristas y sobre todo judíos entienden que el Mesías es el propio pueblo de Israel. No entienden que Jesús sea el Mesías. Y por eso cuando ven ciertas profecías del Antiguo Testamento que apuntan a ese Salvador, a ese reino davídico, a ese Mesías, entienden que ese Mesías no es un hombre, es el pueblo triunfante. Otros entienden que puede venir un Mesías todavía, pero que no es Jesús. Nosotros sabemos que las Escrituras se han cumplido y que Jesús es el único Mesías. Pero por otra parte vemos a Moisés en Monte Sinaí, vemos ahí esa confrontación que había en ese ambiente de un pueblo que había salido de Egipto y, como algunos conferenciantes dicen, todavía no había salido Egipto de sus corazones. ¿Vale? Israel había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de Israel. Y en ese momento ya veis que hay muchas desobediencias, hay muchos problemas, hay muchas dudas, hay muchas quejas, sobre todo murmuraciones. De hecho, uno de los grandes pecados eran las murmuraciones y desgraciadamente en las iglesias se ve las murmuraciones como a veces algo común y no lo es algo grave. Pero si recordáis, vemos que Moisés también estuvo un tiempo sin comer ni beber. Estuvo 40 días y 40 noches en el monte sin comer ni beber hasta recibir la ley de Dios, señal del antiguo pacto. Jesús estuvo 40 días, pero ¿no os llama la atención en esta comparativa las diferencias entre Moisés y Jesús? Porque en el versículo 2 dice, donde fue tentado por el diablo durante 40 días, Jesús no comió nada en todo este tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Cuando empecé a leer esta comparativa, que como he dicho es una forma de acercarse a este texto, no me había dado cuenta de este pequeño detalle, y es que cuando se habla del suceso de Moisés se dice 40 días y 40 noches,
y no comió ni bebió. Pero cuando se habla de Jesús se dice 40 días, no se dice 40 noches. Y no se dice que no bebió, se dice que no comió. Algunas versiones quizá digan eso, pero en principio, en la mayoría conocidas, dicen que no comió. Es más, Satanás no le tentó con agua, le tentó con pan, con comida. Y esto me hizo pensar en la razón de por qué no se mencionó lo de beber y lo de que también pasó 40 noches. Quizá el autor lo vería redundante. Ya sabéis también que algunos entienden este acontecimiento como algo figurativo, una parábola, como algo alegórico, no lo ven como algo literal. Pero incluso dentro de que este acontecimiento haya sido real, haya sido literal, que yo lo entiendo así, entiendo perfectamente también que puede haber elementos figurativos que incluso puedan ser poéticos. Y me encantó ver este detalle porque, ¿cómo va a pasar, a ver si me entendéis, Jesús sed si Él es la fuente de agua viva? ¿Cómo va a pasar Jesús la noche si Él es la luz? No sé si quizá en la mente de Lucas estaban estas ideas, pero me llamó la atención, porque ya sabéis que tanto Juan como Lucas tienen mucha sensibilidad por Jesús como el elemento de luz, como ese elemento de agua viva, que brota y brota y nos sacia. Probablemente aquí nos esté mostrando algo poético. Después de esto, se observa ya ese diálogo con el maligno, que también nos debe hacer pensar si este diálogo era solamente al último día y con 3 tentaciones. Ya sabéis que Mateo y Lucas son los que profundizan en las tentaciones de Jesús. Juan no lo menciona y Marcos de pasada, muy rápido. Pero si leemos y volvemos a leer Mateo y Lucas, nos da la sensación de que las tentaciones fueron varias. Y que no fue como a veces pues leemos de primera mano y nos quedamos con ideas primarias y decimos, pues probablemente estas 3 tentaciones habrá sido en el día número 40. Pero hasta incluso en Marcos, pese a su brevedad, se expresa que durante esos 40 días Jesús fue tentado. Por tanto, o bien estas 3 tentaciones resumen en 3 bloques todas las tentaciones e insistencias de Satanás, o quizá hubo otras que Jesús no las contó porque quizás no serían necesarias. No lo sabemos. Porque esa es otra pregunta legítima que nosotros, como estudiosos de la palabra, debemos hacernos. ¿Cómo pudo Lucas, Mateo y Marcos recibir este testimonio de las tentaciones de Jesús si ellos no estaban en el desierto? Jesús estaba solo. Solo nos cabe la posibilidad de que Jesús lo haya contado. O bueno, también existiría la posibilidad de que el Espíritu Santo les haya infundido este texto en sus mentes. Pero bueno, yo me decanto por lo primero, que Jesús lo haya narrado a sus discípulos. Y esto va en consonancia en cómo termina el capítulo 4 de Lucas, que ya sabéis que es el único evangelista que muestra esta sensibilidad ante el ataque de Satanás. Que no es un ataque de solamente al principio del ministerio de Jesús, sino durante todo el ministerio de Jesús, como vamos a ver ahora. Pero bueno, empecemos con estas 3 tentaciones. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Podríamos pensar que esto es un golpe bajo de Satanás, que está apelando a la humanidad de Jesús. Jesús tiene hambre, pero también es Dios, por tanto tiene poder. Está lleno del Espíritu Santo. En efecto, podría, si Él quisiera, convertir piedras en pan. Pero el golpe bajo no se encuentra en, sé que tienes hambre, te voy a tentar con pan. El golpe bajo
está en que Satanás ponía en duda la identidad de Jesús. Y ese sí que es un golpe fuerte, directo al corazón. Y es un golpe tan fuerte que todos lo recibimos. Hasta incluso en ambientes seculares, sociales, decimos que los adolescentes, los jóvenes, sufren de ansiedad, de depresión, entre otras cosas, porque tienen problemas de identidad. No saben cómo definirse, cómo separarse de cómo son su familia y ellos mismos adquirir sus propias características, sus propios deseos, sus propios hobbies, etc. Ni qué decir entonces de aquellos jóvenes adolescentes que han crecido todo el rato en las iglesias, ¿verdad? Hasta incluso hay un libro escrito por un pastor de la iglesia de Zaragoza que dice ¿por qué los hijos de creyentes abandonan las iglesias? Pero cuando abordamos la identidad, que por supuesto puede ser tratada desde un punto de vista sociológico, un punto de vista psicológico, en nuestro caso vemos que la identidad más importante, más elemental, es entender que gracias a Él somos hijos de Dios. Entrevistando a un pastor que tiene un canal de YouTube con muchos seguidores y que está haciendo muchas cosas interesantes en las redes sociales, en la radio, me gustó mucho una cosa que él me dijo, porque cuando eres propenso a salir en las redes, a que te inviten aquí y allá, a salir acá, a ser una persona pública, pues sueles caer en creerte mejor que los demás, en pensar que eres más importante, que tu predicación está más ungida o está más cercana a la necesidad del pueblo y por tanto te tienen que invitar, te tienen que escuchar. Y me gustó porque él me dijo, para mí lo más importante no es que la gente me esté llamando pastor o director de comunicaciones o el director de la radio o el que lleva el YouTube. A mí lo que más me importa es que soy hijo de Dios. Lo demás es totalmente secundario. Y aquí leemos, si eres el hijo de Dios, versículo 3. Pero luego más adelante otra vez, si eres el hijo de Dios, versículo 10. Por tanto vemos cómo Satanás le estaba poniendo en duda la identidad que tenía Jesús como hijo de Dios, sabiendo que en su bautismo era reconocido como hijo de Dios. Incluso en el Evangelio de Lucas, pese a su brevedad, lo vemos en el capítulo 3, versículo 22. Y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo amado, y me das gran gozo. Nos hace recordar al Edén, es Dios Padre dándole una confirmación, tú eres mi Hijo. Y acto seguido, la serpiente antigua, si eres hijo de Dios, si tú crees que eres, demuéstramelo, haz esto. Es decir, el problema ya no solamente se encuentra en que ponga en duda su identidad, sino que redefine lo que significa ser hijo de Dios. Le condiciona diciendo, bueno, tú crees que eres hijo de Dios, pero si lo eres, si verdaderamente lo eres, harías esto. Porque si verdaderamente eres hijo de Dios, no permitirías pasar hambre, estar sufriendo. Y vemos cómo Jesús no hace caso muchas veces de los ataques de Satanás. No pierde el tiempo en hacerle entender la palabra de Dios. Y esto es una pregunta que yo también me formulé, porque sabemos que hasta el mayor pecador, la persona más mala que os podáis imaginar, ya sea que conozcáis o en la historia, será una persona que si se arrepiente de verdad, Dios le va a perdonar. Aunque a nosotros a veces pues nos duela o nos cuesta, ¿no? Como Jonás, que le costaba entender que Dios pudiese dar otra oportunidad a Nínive, pues quizá a veces a nosotros también nos pueda costar eso. Y probablemente os habéis preguntado, o no lo sé, si Satanás o algún demonio se puede arrepentir y pueda volver al estado anterior en el que estuvo. Y pues parece ser que no.
Ellos ya están en un estado de perdición. Por eso Jesús no pierde tiempo en explicarle la palabra de Dios. Y por eso vemos que Satanás insiste una y otra vez. Y ahora nos revela que no solamente tiene conocimiento, sino potestad. Le lleva a un lugar alto y muestra todos los reinos en un solo instante. Y le dice: te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos, para dárselos a quien yo quiera. Claramente vemos que Satanás, por un lado, es una persona que nos dice medias verdades, que le cuesta decir las cosas tal y como son, porque no las entiende. Jesús le responde con las Escrituras: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Vemos en Juan también esa sensibilidad de cómo Satanás es el que gobierna este mundo. Como os comenté también, vemos ese punto de o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Por tanto, debemos pensar en de qué manera Dios ha permitido que Satanás tenga ese gobierno, si verdaderamente tiene un sentido. Y yo creo que en este aspecto podemos pensar que la redención de Dios choca con el ataque de Satanás. Pero en verdad, si nos ponemos a pensar en cómo está actuando Satanás, en cómo actúa el maligno, nos damos cuenta de que Satanás forma parte de la redención de Dios, aunque nos choque. Satanás es un peón más para el Señor. Jesús es consciente de que Satanás verdaderamente no es su antagonista. Es él mismo el que debe cumplir su obra. Y por tradiciones y culturas, por la historia, pues hemos llegado a pensar que Satanás es el lado opuesto, el malo, y Jesús es el bueno. No hay más que ver obras de arte donde se vea esa forma de lucha entre el bien y el mal, ese yin y yang, esa blanco y negro. Pero Satanás no está a la altura de Jesús, ni mucho menos. Está por debajo de él. Y vemos entonces cómo Satanás intenta de muchas formas atacar a Jesús, y en la tercera tentación usa las Escrituras que dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. No solamente nos debe sorprender que Satanás tenga acceso a las Escrituras, sino que vemos que Satanás las memoriza. ¿Cuántos creyentes memorizan las Escrituras? Saber que Satanás memoriza las Escrituras y algunos creyentes no lo hacen, nos debe ya de chocar muchísimo, confrontar muchísimo. Sin caer en legalismos tampoco, por supuesto. Me acuerdo en una enseñanza, fue como un inicio de clase que dio un pastor que ya estaba en la presencia del Señor, Roberto Beler, en la asignatura de consejería pastoral. Un día, empezando la clase, nos preguntó: alumnos, ¿sabéis quién es el primero que llega a la iglesia un domingo? Y un compañero dijo: pues el pastor. Dijo: no. Otro compañero dijo: ya sé, el grupo de alabanza. Y nuestro profesor dijo: no. El ujier, o la persona que tiene las llaves de la iglesia para abrirla. Y el profesor dijo: no. Y nos rendimos, y dijo, su forma caricachuresca de decirlo, ¿no? Esa forma particular que él tenía con su humor y tal: el primero que va a la iglesia es Satanás. Para ver qué se cuece en esa congregación, qué se dice en ese lugar. Y como veremos otro día, pero lo podéis leer, el mismo capítulo 4, versículos del 31 al 37, personas
con espíritus malignos, inmundos, poseídos por un demonio, lo que diga vuestra versión de la Biblia, estaban en las sinagogas, escuchando cómo se leían las Escrituras. Y solo fue cuando la presencia de Jesús entró a la sinagoga y empezó a enseñar con autoridad, cuando esas personas influenciadas o poseídas por demonios empezaron a manifestarse, empezaron a incomodarse. Esto nos hace pensar en cómo se estaría enseñando en ese tiempo en las sinagogas. ¿Qué se estaría predicando? ¿La palabra de Dios? ¿O lo que el rabí entendía de las Escrituras? ¿O leyes y normas morales que no eran lo principal para compartir en un día de reposo? Por tanto, saber que Satanás, su ejército, tiene acceso a las Escrituras, que incluso tiene acceso a reconocer quién es Jesús. Porque como veréis en los evangelios, varias veces vemos que Jesús calla a los espíritus inmundos. No solamente para que no les interrumpa, no solamente para que causen revuelta donde Él estaba, sino para que no revelen la identidad verdadera de Jesús a la manera en la que ellos lo hacían. Jesús quería que los suyos, sus discípulos, compartiesen el evangelio y quién era Jesús, no espíritus inmundos. No haciendo espectáculos. Por tanto, también debemos pensar que si Satanás y su ejército tiene acceso a las Escrituras, puede memorizar las Escrituras, en iglesias que no se predica la sana doctrina, puede estar cómodamente moviéndose. Debemos pensar en, ¿Satanás sabe lo que va a pasar entonces? ¿Satanás tiene acceso al Apocalipsis? ¿A los textos apocalípticos de Pablo? Pues sí. Entonces, con lógica, podríamos decir, ¿por qué Satanás continúa con su obra maligna? ¿Por qué no se rinde? Primero, porque no se lo cree. Y segundo, porque Satanás no tiene algo que los hijos de Dios sí tenemos, y es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos ayuda a leer las Escrituras y a entenderlas correctamente, siempre y cuando nos esforcemos en depender cada vez más y más de Él. Y os lo comparto con total seguridad, porque yo he leído las Escrituras sin el Espíritu de Dios. Y no solamente no las he entendido, sino que he negado a Dios, porque pensaba que no tenía ningún sentido lo que aquí estaba escrito, que esto lo había escrito hombres, que no había concordancia, que había contradicción. Pero luego, de un momento a otro, no solamente entendí, sino que creí, busqué, hice todo lo posible para conocer más y más a Dios. Y estoy en ellos. Esto no ha acabado, por supuesto que no. Y no hay que ser eruditos, ni teólogos, ni personas con un intelecto elevado, porque eso es lo precioso del Evangelio, de la palabra de Dios, que es sencillo. Yo estoy convencido de que muchas veces complicamos las cosas. Les damos 3000 vueltas, vemos las 3 patas al gato, todas estas cosas que se dicen, ¿no? Y esto forma parte del engaño del maligno. Ya os lo comenté la otra vez. Una cosa es enseñar acerca de la palabra de Dios, plantear acercamientos a la palabra de Dios. Y otra muy distinta es afirmar diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, sin estar seguro de que verdaderamente eso era lo que quería decir Dios a través de su palabra. Y es precisamente eso lo que vemos aquí en esta tercera tentación. A Satanás usando un texto fuera de su contexto para que Jesús tropiece. No obstante, y a ver si también os
puedo compartir esto de manera que os acordéis. El ataque del maligno no es constante, es persistente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco debemos ser creyentes que veamos que todo lo que nos sucede, que sea malo, una enfermedad, perder un trabajo, cualquier cosa que consideréis malo en vuestra vida, no podemos entender que eso viene del maligno, porque eso sería un error. Algunas cosas quizá vengan de él, otras vendrán de tus malas decisiones, otras vendrán de circunstancias colaterales, del mundo que nos rodea, de sistemas corruptos. Así que tampoco debemos obsesionarnos con qué viene de Satanás, qué viene de mí, qué viene del mundo. Porque créanme, si hiciésemos eso, Satanás también hubiese ganado. Estaría ganando. Debemos centrarnos en Jesús, en su palabra, en su salvación. Y para ello es necesario que también reconozcamos que el maligno está ahí, por supuesto, que no lo olvidemos. A mí me da tristeza cuando conozco hermanos que no tienen ningún entendimiento elemental sobre el maligno. Al igual que también me da tristeza aquellos que ven que todo es obra del maligno. Por eso debemos encontrar ese equilibrio, que es un equilibrio que se encuentra con el Espíritu de Dios en nosotros, trabajando. Por ende, las Escrituras empiezan en este Evangelio con una tesis. Jesús, nuestro Señor y Salvador. Jesús, el que va a entregar su vida por nosotros. El Hijo amado, al que hay que oír, en el cual el Padre tiene complacencia. Pero aparentemente surge una antítesis. Él no es el Hijo de Dios, diría Satanás. Él no va a cumplir la obediencia al Padre. Él no va a dejar un legado de discípulos. Pero afortunadamente tenemos todo el Evangelio para ver esa síntesis, esa lucha entre el maligno y Jesús, que no solamente se reduce a la tentación, sino que se alarga hasta la cruz. Lucas lo comparte de una manera muy particular, porque si leéis Mateo y leéis Lucas, dentro de la teología existe una herramienta que se llama exégesis, métodos exegéticos, que son métodos para leer las Escrituras según fuentes y acercamientos de la palabra de Dios. Y dentro de estos movimientos exegéticos de interpretación existe uno que se llama crítica de la redacción o análisis de la redacción. Y a mí me gusta mucho ese análisis porque sobre todo se centra en textos que son similares. Por ejemplo, cogen el hebreo, la Biblia antigua, Antiguo Testamento en hebreo, y la Septuaginta, que es la Biblia del Antiguo Testamento en griego. Es más, cuando leéis en el Nuevo Testamento que los autores citan al Antiguo, lo hacen usando la Septuaginta, mayormente, que es el texto en griego del Antiguo. Pero a mí me gusta sobre todo en los evangelios, porque ya sabéis que se llama Mateo, Lucas y Marcos los evangelios sinópticos, evangelios que comparten textos similares. Entonces, si en una hoja ponéis, bueno, lo encontraréis en Google, si en una hoja ponéis la tentación de Jesús en Mateo y la tentación de Jesús en Lucas, veréis muchos detalles interesantes, pero entre ellos está que en Mateo, lo que para Lucas es la tentación número 3, para Mateo es la tentación número 2. Y lo que para Lucas es la tentación número 2, para Mateo es la tentación número 3. Entonces, cuando nos damos cuenta de este detalle, nos preguntamos, ¿por qué Lucas cambió el orden de las tentaciones? Y hay varias razones por las cuales podemos pensar en esto. Algunos dicen que es porque Lucas quería manifestar la geografía que iba a recorrer Jesús. Porque si veis, primero es Jesús en el desierto mismo con el pan, luego es Jesús arriba viendo todas las naciones, y luego es Jesús en el pináculo del templo, siendo tentado para que se lance, porque los ángeles le iban a recoger si era el Hijo de Dios. Y ya vemos cómo no, el ministerio y la pasión de Jesús culmina en Jerusalén. De hecho, por un lado es tentado
en el pináculo, en un lugar elevado, a que se tire, pero luego también es tentado en la cruz a que se baje. Es tentado a que deje eso. Aunque no aparezca la narrativa de las tentaciones, vemos que todo eso fue el mayor ataque de Satanás. Porque ya había sido probado con sus discípulos. Recordad, Satanás había entrado en Judas, nos cuenta el texto. Y luego en otro momento parece ser que Pedro había de algún modo optado por un pensamiento que estaba en contra del reino de Dios. Y Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás. Pero la última carta era la cruz. Ahí era todo o nada. Y Satanás lo perdió absolutamente todo. Y Jesús mostró una vez más su obediencia al Señor. Esperemos entonces que estas enseñanzas que nos muestran las Escrituras nos hagan pensar en cómo estamos nosotros. Recordad ese texto que he leído al principio también de Hebreos capítulo 12, versículos 5 en adelante. Si somos hijos de Dios, pasaremos por el Espíritu Santo que nos pruebe y Satanás que nos tiente. Si eres hijo de Dios y no has pasado o no estás pasando pruebas y tentaciones, no quiero ser Satanás, pero quizás no lo seas. Y yo quiero decir, no quiero ser Satanás porque Satanás siempre nos va a buscar, no lo eres. Pero forma parte de lo que Dios quiere para nosotros, que crezcamos, que la disciplina sea buena, que la obediencia se muestre, que la dependencia persista. Así que os animo a que cada uno pueda examinar cómo está su relación con Dios y ver que todas estas cosas que a veces nos afectan, que incluso son motivos legítimos de oración, de duda, al final veremos atrás y nos daremos cuenta de que nos ha fortalecido, de que han formado parte del plan de Dios, que la redención se va a cumplir. Él ya lo ha hecho. Así que creamos en Él. Que el Señor os bendiga.